¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor los bendiga. Me alegro muchísimo de poder estar con ustedes en esta oportunidad. Qué bendición tan grande que el Señor nos esté permitiendo a Misión Cristiana El Calvario, el continuar funcionando, el no habernos estancado. Creo que es un tiempo glorioso en el cual está el Señor conociendo aún más a su iglesia. Y la iglesia, pues, sin duda alguna lo está conociendo a Él tal y como es en toda su plenitud. Hoy es un día de servicio general y qué alegría el poder hoy juntos el ser edificados con la palabra del Señor. Hoy tengo con nosotros a dos hermanos que son de mucha bendición para toda la congregación y son nuestros hermanos Sergio y nuestro hermano César. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bien, doy gracias a Dios por este día que Él nos regala. Su palabra dice que son nuevas sus misericordias cada día y hoy yo lo creo y así es. Dios ha sido bueno con la iglesia, nos ha guardado, nos ha protegido y sé que también a ustedes el Señor les ha guardado. Y hoy pues es una bendición, como decía nuestro pastor, el poder estar nuevamente acá en cámaras y poder llevar a cabo este servicio. Es una gran bendición y Dios me permite ahora en esta ocasión también estar con hermano Sergio, el cual él ha sido una gran bendición también para mi vida, como sé que lo ha hecho para usted también, hermano, que nos ve. Entonces, muchísimas gracias, pastor. Amén, hermano Gracias, Sergio. pastor, por su invitación. Creemos que siempre estamos prestos, pues, para servir al Señor de una u otra forma. Y en esta oportunidad estamos, pues, delante de ustedes, a través de este sistema. Bendiciones, hermanos, que Dios los llene siempre de su gloria y que estemos anuentes, pues, a esta enseñanza, a este servicio maravilloso que vamos a tener, donde vamos a aprender lo que el Señor quiere que sepamos, su revelación. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias a ustedes, hermanos, por aceptar el estar hoy acá, el poder apartar su tiempo y pues juntos venir, ser edificados nosotros y edificar también a todos los que nos oyeren. En el servicio anterior el Señor nos estuvo enseñando cómo la iglesia es la expresión de Cristo, pero cómo la iglesia debe entrar ya accionando. Cómo la iglesia estuvo paralizada o en gran parte, ¿verdad? Todavía se encuentra paralizada. A veces argumentando estamos en el proceso o argumentando algunas palabras como estamos en el entrenamiento. Pero el Señor está requiriendo de la iglesia un accionar. El Señor está requiriendo que la iglesia continúe, claro, en su entrenamiento, pero que la acción ya se vea de parte de la iglesia. Y vimos en el servicio anterior el ejemplo de la mujer samaritana, cómo se encuentra con el Señor Jesucristo. En ese momento ella conoce la revelación, pero se va a la ciudad y comienza a hablar de todas aquellas cosas que acaba de aprender. Producto de eso, una ciudad completa es evangelizada. Esa es la acción que el Señor está esperando de la iglesia. La palabra nos enseña que el mundo está ansioso esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hace un rato veía una versión bien interesante, bien importante, y en esa versión decía, el mundo está esperando de puntillas la manifestación de los hijos de Dios. ¿Usted alguna vez se ha puesto de puntillas? ¿Con qué propósito nos ponemos de puntillas, hermanos? Cuando Para nos ver, interesa algo. Para alcanzar a ver algo más allá de lo que podemos hacer, ¿verdad? Tal vez en esta forma no lo logro, pero al ponerme de puntillas alcanzo a observar más allá de lo que yo quiero. Mi vista da más, ¿verdad? Revela un poco más de interés. Interés. Esforzarnos aún más. Algo nos interesa y si no lo logramos, ahí sí que en ese momento hay que dar la mía extra. Amén. Pero cuando algo nos interesa, hablando del propósito del Señor, todos los hijos de Dios o la iglesia debemos de estar interesados, no Amén. una parte, sino todos en general, porque el trabajo es para la iglesia, no es para el pastor, y este trabajo nos interesa. Lo que el Señor nos está hablando nos interesa porque es para nosotros la revelación.
no es para otro tiempo, ni para el pasado, Es para ni el para presente. el futuro, es para hoy en este tiempo. Es para este tiempo la revelación que el Señor nos está dando a todos nosotros. Es para hoy, no es para mañana. Otra cosa que estuvimos hablando en el servicio anterior es cómo la iglesia se queda en 4 paredes, pero que este tiempo que estamos viviendo es para sacar a la iglesia de las 4 paredes. Es para que la iglesia tenga la expresión de Cristo, pero en toda su plenitud. Que ya deje de expresarlo solo cuando nos congregamos, en el adiestramiento o en el discipulado, sino la expresión de Cristo en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Es el tiempo de la expresión de la iglesia, y la iglesia no tiene por qué intimidarse en medio de todo esto. Por el contrario, la iglesia ha sido llamada a libertad, pero para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Creo yo, pastor, de que el Señor nos ha ido preparando poco a poco a través de los años, y que hemos alcanzado pues un conocimiento bastante hermoso en cuanto al Señor, a su plan glorioso, Amén. a su propósito. Y es el momento de expresar, ser expresivos, de contar, de dar a conocer, ¿verdad?, a las personas que no conocen al Señor, Así es. a los vecinos, aún dentro de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, cuando salimos y platicamos aún por teléfono con alguno de nuestros familiares, les hablamos Del Señor. de Él, y ellos esperan una palabra de fortaleza, de ánimo en cuanto a todo esto, ante todo, ante esta situación que se está viviendo, ¿verdad? Claro. Que no hay comunión muy íntima, el alejamiento por precaución o por dirección también, ¿verdad? Correcto. Que no conviene. Entonces, cuando damos una palabra de Dios enseñada, aprendida y vivida por nosotros, la gente se siente feliz, contenta, y dice: qué rico, he hallado esa palabra como la miel, como una cosa sabrosa, ¿verdad? Y entonces venimos nosotros y hacemos siempre la invitación, ¿verdad?, de que se acerquen al Señor, que vean los programas, que vean la evangelización, que se acerquen, pues, que no se queden ahí en casa, ¿verdad? La palabra dice que por el oír viene la fe. Amén. Y entonces, si oímos, vamos a aprender. Si oímos, vamos a entender. Va a haber un plan para nosotros, ya también alcanzarnos, ¿verdad?, a aquellos que no, o mejor dicho, hay un plan para aquellos que no lo han conocido. Y ahora que lo escuchan, se abre para ellos la oportunidad de entrar pues a ese reino glorioso del Señor, porque Amén. es un reino maravilloso donde todo está Gloria a a nuestras Dios. anchas, a nuestro gozo, a nuestro vivir de otra manera, de una manera que sin estorbar a nadie estamos viviendo felices, gozosos, Amén. bajo un manto, bajo una sombra del Altísimo, como dice el Salmo. Entonces vemos al Señor en todas las situaciones, en las finanzas, en la salud, en el caminar, de todo. Todo no puede moverse nada sin esa presencia del Señor gloriosa en nuestras vidas. Y eso hay que impactarlo, hay que darlo. Correcto. Lo que estamos viviendo lo debemos de reflejar. Es el tiempo, ¿verdad?, de la manifestación de la Amén. iglesia. Amén. La iglesia vive esperando la manifestación de Cristo y pide la manifestación de Cristo. Cristo, manifiéstate en darme sanidad. Cristo, manifiéstate en mis finanzas. Cristo, manifiéstate obrando en mi familia. Y vivimos exigiendo la manifestación de Cristo, pero no entendemos que la manifestación de Cristo es a través de la iglesia. Es a través de nosotros. Es así como la palabra del Señor puede llegar a nuestros vecinos, puede llegar a nuestros familiares. Nuestro hermano Sergio nos hace mención y nos dice, nos habló respecto a la relación entre las personas. Sé que no podemos ir, ahora estamos un poco limitados hablando de ir físicamente, pero la iglesia necesita expresar que es Cristo en ella. A veces nuestros vecinos no se han convertido, o nuestros familiares aún no se han convertido, pero esto se debe a que a la iglesia le ha faltado expresión. Le ha faltado evidencia de que ella es la llamada a establecer el reino de Dios.
Y esperamos que el Señor vaya en persona a hablarle a mis vecinos. Esperamos que el Señor vaya en persona a hablarle a mis familiares. Cuando tú has sido puesto como iglesia en tu familia para establecer el reino de Dios allí, para evangelizar a los tuyos, para traerlos al reino de los cielos, o para hablarle a los vecinos, a nuestros amigos. No esperemos que alguien más lo haga. Somos nosotros los llamados al establecimiento del reino de Dios. Amén. Entonces, en el servicio anterior vimos una serie de cosas importantes. Hoy el Señor, sin duda alguna, nos sigue edificando porque el Señor está sacando a la iglesia de esas limitaciones que ella misma se ha puesto, porque el Señor nunca la ha aprisionado. Es la iglesia la que se ha sentido limitada o se ha visto impotente cuando realmente no es esa la condición de la iglesia. Esas son las estructuras que el enemigo ha puesto en la iglesia, las barreras que limitan, como la impotencia en la cual nos vemos a veces nosotros envueltos cuando no podemos llevarle el mensaje a nuestros familiares, vecinos, amigos, por lo que mencionábamos. Amén. Se lo dejamos a cierta persona, pero esas son las estructuras de las cuales el Señor continúa hablando, o está hablando en este momento a la iglesia. Correcto. Detalles pequeños, pero son estructuras. Por ejemplo, me da vergüenza, eso es una estructura. No puedo, es Son una estructura estructuras. mayor, podríamos decir. Amén. Pero me sorprende porque lo que el Señor nos está hablando son estructuras mínimas, pequeñas, porque podríamos decir, estoy pecando. Eso es ilógico, es una estructura que no se tendría que dar en la iglesia. Pero cositas como me da pena, me da vergüenza, yo fui formado de otra manera. Creer que no tengo la capacidad. Eso es lo que se está dando en la iglesia, Amén. de lo cual el Señor quiere hoy derribar todo ello. Es también hermoso cuando el Señor habla con la mujer samaritana. Amén. Una mujer que era pecadora, decimos, ¿verdad? Porque tenía problemas familiares de esposos, ¿verdad? De esposos en plural, porque tenía varios maridos. Amén. Pero a pesar de que era una mujer fuera del reino, al oír la palabra, dio voces a su pueblo, que era Samaria, y se convirtió mucha gente al oírla. Su testimonio era verídico, era verdadero. Amén. Entonces la gente oyó, te hemos oído, ¿verdad? Y ahora encuentran a Jesús. Ahora ya encontramos quien nos puede decir la verdad directa, y buscan a Jesús. Dice la Biblia que Jesús se quedó 2 días predicando, enseñando, ¿verdad? Y entonces vemos esto, pues, de que las personas que no conocen al Señor, como nosotros, podemos decir, como hemos sido instruidos, deberíamos nosotros superar a esta mujer. Correcto. En el caso de Nabucodonosor, o el rey Anzuero, que hace un edicto para que reconozcan al Dios Altísimo a través de todo su reino, que llega hasta la India, hasta África, Amén. Turquía, toda una gran cantidad de terreno, haciendo ver que toda la gente adorara al rey Anzuero, al rey Nabucodonosor. Sí, el rey Nabucodonosor. Entonces vemos, pues, de que las gentes paganas que no han sido llamados a este privilegio grande de ser iglesia, como somos nosotros, lo están haciendo. Entonces, creo yo que el tiempo, como decía usted hace un rato, ha llegado de abrir la bandera, a exponer lo que hemos formado, nos ha formado el Señor cada día durante casi 10 años. Entonces, es bueno salir, es bueno hablar por teléfono, como podamos, hablarle a la gente sin pena, porque hay palabra de nosotros. El Señor dice que Él pondrá palabras en nuestra boca. Amén. Y el Espíritu que nos guiará, pues, a enseñar la verdad, Él nos ayudará. A eso vino el Espíritu, a través de la verdad, a derribar todo tipo de argumentos. Sí, exactamente. Y a convencer también, ¿verdad?, al mundo de pecado, como dice. Entonces, nosotros tenemos que llevar la palabra. El Espíritu hará lo que bien parece, porque Él es el que conoce lo más profundo del corazón de las personas. El Espíritu del Señor nos habla, porque Él conoce la verdad de Dios y conoce la verdad de nosotros.
sabe que somos capaces de hacer todas las cosas. Amén. Hace un momento platicaba con ustedes respecto al servicio que grabamos con los niños, el servicio de la semana pasada. Un servicio glorioso con los niños, en los cuales todo el que los ve se da cuenta que si los niños pudieron, ¿cómo es posible que los adultos a veces creamos que no somos capaces? ¿Cómo es posible que a veces los adultos pongamos argumentos como, por ejemplo, es que soy muy nervioso, o es que soy miedoso, o qué cosas similares a estas, cuando vemos la expresión gloriosa del Señor Jesucristo aún en los niños? Pero como estamos diciendo, son únicamente argumentos, son únicamente, como decía nuestro hermano César, son estructuras que el Señor está derribando. Y hoy, ¿cuántas estructuras más el Señor estará derribando entre nosotros? La Escritura nos enseña el caso de Pedro, cuando recibe el mandato del Señor y le dice: Pedro, mata y come. A Pedro le fue difícil obedecer ese mandato. Pedro, mata y come. Era fácil hacerlo, pero lo que le hizo a él difícil fue las estructuras que ya habían en él, la religiosidad, patrones establecidos en él que le impedían obedecer el mandato del Señor. De manera que le responde al Señor: no, Señor, porque ninguna cosa común ha entrado por mi boca. Decirle no al Señor, al Dios Todopoderoso que le está hablando en ese momento: Pedro, mata y come. Es oponerse. Es oponerse, pero ¿por qué se oponía? Se oponía por todas las estructuras que habían en Pedro. De manera que viene de nuevo la voz del Señor: Pedro, mata y come. Pero de nuevo, las estructuras que habían en Pedro no le permitían a Pedro obedecer la voz del Señor. Hasta que por último viene el Señor y le dice: no llames común o inmundo lo que yo he creado. El Señor derribó estructuras. Sin embargo, vemos más adelante a Pedro yendo a la casa de Cornelio. Habían sido derribadas algunas estructuras, pero cuando llega a la casa de Cornelio, se encuentra con todas las personas que Cornelio había reunido, familiares, amigos, o familiares más íntimos, pero lo encontramos viendo con desprecio a las personas que estaban allí. Sin misericordia. Sin misericordia. Algo que también es importante es que realmente el Señor venga y nos derribe las estructuras, como le pasó a Pedro. A cualquiera puede venir el Señor a través de él, a través de sueños, a través de profecía o a través de un hermano. Correcto. Y está bien, porque a Pedro le habló el Señor. Amén. Pero lo malo fue que Pedro no quería entender. O sea, era tan necio, caprichudo, como decimos, a pesar de que era Dios. Estaba bien que no lo supiera, porque así era la ley. Pero cambio, desde el momento que el desde ese Señor momento debió haber sucedido el cambio para él. Porque usted decía también, cuando él sí obedece, va, pero se ve aquella falta de misericordia con estas personas que él les lleva el mensaje con desprecio. Aún en él había estructura, como no habían sido división, menosprecio a las demás personas. Había en él racismo, habían situaciones muy personales que él estaba anteponiendo antes que la obediencia. Porque si el Señor lo manda con Cornelio, le está diciendo: ve con estas personas. Ellos, así como tú, son dignos. De ellos también tengo misericordia. Pero llega Pedro a la fuerza prácticamente, sin querer hacer como el Señor le ordenó. Y hay algo, pastor, que dice: es abominación para un judío entrar a una casa de un gentil. Entonces, ¿qué estructura, qué cosas tenían en su discipulado, en su adiestramiento ellos? Tan fuertes que miraban, como decíamos, racismo, ¿verdad? De que aquí no, nosotros, un pueblo escogido, pero ustedes no. Cuando el Señor dice que dio su vida por el mundo. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. Amén. No digo a los israelitas exclusivos, sino a todos. Y cuando Jesús muere en la cruz, muere por todos, ¿verdad? Él limpió, como decía, todo lo que estaba inmundo, lo limpió en su sangre. Ahora todos tenemos derecho a ese evangelio hermoso, de salvación. Y Pedro no había entendido eso. Pero lo hermoso, pastor, es de que
está él predicando, porque a eso fue llamado, ¿va? Para que enseñase la palabra del Señor. Y es predicando, el Espíritu viene y hace lo que él quiere. Inunda la casa de todos los habitantes ahí, de los habidos ahí. Amén. Y llena y son bautizados en el Espíritu. Se perpleja, ¿verdad? Entonces, ¿y esto qué? ¿Verdad? Es una maravilla, pues, lo que el Señor hace, en el sentido que la obstrucción de Pedro va en todo, pero no le faculta al Señor a que quede eso, esa estructura ahí, sino vence el Señor, el Espíritu llena toda la casa, los invitados, como que dice Pedro, quédate con tus estructuras, pero no me vas a limitar a mí. Y es que no me vas a limitar. Entonces uno ve esa alegría, cuando lee se goza uno. Amén. Cuando usted me dijo, hermano Sergio, lea el capítulo 10 de Hechos. Pasé un mes leyendo, gozándome, leyéndolo, y digo yo, ¿cómo el Señor usa a Pedro, de una persona que tenía problemas en su fe, en su formación? Y lo hizo para derribarle precisamente esos problemas que tenía Pedro. Exacto. ¿Cuántas personas, hablando nosotros de la iglesia, gran parte de la iglesia todavía tiene muchas estructuras y sus estructuras le están impidiendo el obedecer al Señor, el mandato del Señor? Tanta estructura y la iglesia se detiene por las estructuras. Se detiene porque como así lo ha venido haciendo durante mucho tiempo. Estructuras puede ser no solamente la religiosidad, sino la tradición. Aquellos hábitos que han venido practicando durante mucho tiempo, desde hace años, y que ahora no quieren dejar por obedecer la voz del Señor. Me trae a memoria cuando le sucedió a un hermano, fue a casa de otros hermanos, siempre de nuestra congregación hace tiempo, y el hermano llega a hablarles sobre el bautismo, pero bautizarse correctamente a la luz de la palabra. Entonces él les explica totalmente todo, pero cuando él termina de explicar le dicen, sí hermano, muy bonito, pero no, fíjese que nosotros no nos lo enseñaron así, lo hemos venido haciendo de esa otra manera. Dice, pero miren, esto es lo que dice la Escritura, así dice la palabra. Sí, pero es que a nosotros nos lo enseñaron diferente. Como decimos, de veras que dan ganas de darles coscorrones porque están viendo lo que dice la Escritura, pero las estructuras cierran nuestros ojos. Qué duro. ¿Y qué duro es eso para estas personas, porque por causa de estar poniendo esa base, no pueden ver lo nuevo, lo que Dios está mostrando en este tiempo, porque realmente el plan es para todos. Amén. Se me viene a la mente este ejemplo. En una ocasión me dice una persona, yo quiero ir a tu iglesia, pero contame cuál es la doctrina, me dice, que ustedes manejan. Y como hemos aprendido acerca de la cultura, doctrina, le digo yo, pues la doctrina que nosotros llevamos a cabo es la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque realmente Él estaba acostumbrado a practicar, podríamos decir, mucha religiosidad dentro de la iglesia donde ellos van. Y para ellos algunas cuestiones o cosas que el Señor ha establecido, para ellos es pecado. Amén. Entonces, esas estructuras, y yo me lamentaba mucho, porque era tan fuerte su necedad de esta persona, que fue imposible que él creyera en lo que yo le mostraba a la luz de las Escrituras y dándole los ejemplos del Amén. Señor Jesucristo. O sea, me dio tanta tristeza porque realmente le tengo mucho aprecio, pero eso hizo que como que él se enemistara. ¿Por qué? Porque, digamos, no lo entienden. Pero como decía el apóstol, que la iglesia Misión Cristiana no lo entienda, ahí sí estamos mal. Que no lo entiendan otras iglesias, pero que Misión Cristiana del Calvario todavía tengamos estructuras dentro de la iglesia y que se estén Amén. Practicando, y que todavía haya diferencia entre nosotros, contiendas, pleitos, racismo, eso sí es exagerado. Amén. Amén. Todo eso detiene la manifestación de los hijos Amén. De Dios. No que el Señor lo quiera de esa manera, sino porque la iglesia misma no entiende que requiere
de un arrepentimiento para derribar todo tipo de argumentos. Pedro, hablábamos hace un momento, nos decía hermano Sergio, Pedro se presenta en la casa de Cornelio y aún allí dice esa abominación. No es, pareciera increíble, pero Pedro, como decimos, un conocedor, Pedro, discípulo del Señor Jesucristo, le habla al Señor y le dice: Pedro, mata y come. Le explica que ya él ha limpiado y que no lo llame inmundo, y llega a la casa llamándolos inmundos. El Señor le acaba de decir: no llames inmundo, y llega a la casa de Cornelio llamándolos inmundos, prácticamente faltándoles el respeto, insultándolos. Vemos nosotros cómo las estructuras a veces permitimos que sean tan poderosas en nuestra vida que aún negamos la verdad de la palabra del Señor con tal de mantener nuestras estructuras. A veces preferimos nosotros cerrar nuestros ojos a lo que dice la Escritura con tal de nosotros continuar parados en la tradición, continuar de pie en la religiosidad, cuando nuestra actitud debe ser una actitud de arrepentimiento. Nuestra actitud debe ser una actitud de transformación, una actitud de querer aprender continuamente e ir desechando lo viejo e ir renovándome, como dice la Escritura, en el conocimiento del Hijo de Dios. El renovarse derrumba estructuras. Bueno, derrumba estructuras y olvidamos el pasado. Amén. Porque cuando olvidamos el pasado viene algo nuevo, y lo nuevo lo recibimos con un entendimiento diferente. Y aún la pasión del Señor, a través de estar desechando lo que un día funcionó, pero dejó de funcionar, como en la Biblia vemos que muchas cosas funcionaron, eran de Dios, pero se fueron quedando atrás porque Dios vino quitando, derribando. Amén. Y el Evangelio fue llegando a más personas, a más países, expandiéndose, y para ello tuvo que romperse cultura, porque venía nuevas culturas de personas. Entonces Dios tuvo que derribar, pero primero los discípulos tenían que entender. Es que algo que nosotros debemos entender como iglesia es que ya no es nuestra cultura, es la cultura del reino de Dios la que está siendo establecida. Yo tengo que entender, es la cultura del reino de Dios la que debe ser establecida en mi vida, en mi familia, y cerrar totalmente las puertas al pasado, o como dice la palabra, a la vana manera de vivir que nosotros recibimos de nuestros padres, y extendernos hacia lo que viene delante. El no renovarme empieza a poner fortalezas delante de mí, pero la renovación constante derriba todo tipo de argumentos, de manera que cada vez yo soy más poderoso en Cristo Jesús. Hay algo que viene a mi corazón. Cuando vamos a hacer la obra del ministerio, o la hacemos, ya sea personalmente, de tú a tú, con los amigos, familiares, o por teléfono, o de otra manera, que el Señor nos dé, hay oposiciones, lo que estamos hablando de estructuras, ¿verdad? Amén. Que se ven y nos estorban al llevar el mensaje. Pero debemos de saber nosotros cuál es el ejemplo del Señor. Me acordaba yo ahorita de aquella mujer del frasco, ¿verdad? Del perfume. Amén. Que entró a una casa de un fariseo, siendo ella pecadora, ¿verdad? Esta mujer no tenía derecho a estar ahí para los judíos. Amén. Pero el Señor Jesús no le dice nada. Amén. Se postra, lo abraza, le vacía el frasco y le enjuga pues con los cabellos el perfume y besa sus pies. Y él no la rechaza. Pero los otros, en su forma de ser, decía: si supiera quién es esa mujer, y se la lleva de profeta, como quien dice así, ¿va? Se la lleva de profeta y no sabe quién es esta. Entonces Jesús no limita el evangelio a nadie, no limita su propósito. No rechaza. Entonces, a lo que quiero llegar es que el pecador no es una estructura, es a quien Dios quiere que se le dé el mensaje. Amén. Porque es la persona, como digo el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y en este caso, tal vez no era enferma, pero era pecadora.
estaba muerta para el proyecto de Dios. Para los demás era una estructura que no les permitía perdonarla. No había perdón para ellos. Entonces, esto limita también. Si nosotros tenemos ese pensar, ese conocimiento de que por ser esto, o por ser el otro, o por ser aquello, yo no le voy a hablar precisamente a ellos. Dice el Señor que por ellos vino Él, por los pecadores. Amén. ¿Verdad? Gloria Entonces, al Señor. no debe ser un motivo para mí hablarle a alguien que posiblemente es borrachito, o es drogadicto, o es un muchacho de pleito en la casa, desordenado. Amén. Precisamente eso. Y el que está padeciendo este problema es la iglesia. Nosotros como cuerpo del Señor, ¿verdad? Tenemos que actuar, expresar que Cristo los ama. La iglesia tiene que ser sanada primero. Amén. Entonces, viene a mi corazón lo que escribía Jeremías ya a tiempo, o lo que le revelaba. Dice que nos debemos de alabar si es que nos queremos alabar. Nosotros, ¿verdad? Como iglesia, dice, en entenderme. Y dice, conocerme. Amén. Y debemos de gozarnos nosotros, porque nosotros entendemos el plan de Dios. Gloria y nos a Dios. gozamos y nos alabamos a sí mismo internamente de poder llevar esto. Sentir ese gozo de llevar el mensaje, las palabras convenientes para que esta persona conozca, como yo he conocido al Señor, también Él se añada, ¿verdad? Al grupo, al reino, a la congregación de la cual nosotros estamos trabajando y somos fieles a ella. Me da gozo, pastor, cuando el apóstol habla de esa revelación, de cómo el Señor lo usa a él para revelar a la iglesia. Amén. Todas estas estructuras para que nosotros vayamos preparados, limpios, ¿verdad? Sin problemas para hacer frente, para llevar ese mensaje de salvación. Entonces, cuando oigo al apóstol Abraham, me gozo, ¿verdad? Cómo el Señor le da, sinceramente, en el blanco para que nosotros, la iglesia, en el discipulado que hace él a través de la enseñanza, nosotros entendamos que estas estructuras ya están, pero que no interfieran en nuestro que nosotros debemos trabajo. cuidar que no sean nuestras estructuras. Amén. Porque estas estructuras son las que han impedido el establecimiento del reino de Dios en mi familia, Amén. en mis vecinos. ¿Cuántas estructuras habrán todavía por las cuales no has podido alcanzar a tu familia? ¿Cuántas estructuras habrán por las que todavía nos cuesta tanto llegar a nuestros amigos y hablarles del Señor Jesucristo? El Señor Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús fue muy claro cuando dijo, id y predicad el Evangelio, resalto esta parte, a toda criatura. Repito otra vez, a toda criatura. Es sumamente claro. Es tan claro que los discípulos no pudieron verlo. Porque luego encontramos a los discípulos yendo solo a los judíos. Cuando Jesús dijo, a todos. Y ellos solamente predicaban el Evangelio a los judíos. En el libro de Hechos, capítulo 15 y verso 5, nos dice la Escritura: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dice que estos eran algunos de la secta de los fariseos, pero que ya habían creído. Ya habían creído, digamos así, ya habían enderezado su camino. Sin embargo, tenían estructuras. ¿Cuáles eran las estructuras? Lo dice al final del versículo. Dice, dijeron que era necesario circuncidarlos. Circuncidarlos cuando Cristo ya había venido a derribar esto. Ahora dice, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Seguir guardando la ley de Moisés cuando ya es el pasado, cuando es el ayo que ya es el pasado. Ya tuvo su tiempo, éxito, ya caducó. Estamos ahora en el Nuevo Testamento, pero las estructuras de ellos seguían aferradas al Antiguo Testamento. Luego, más adelante, en los versos 13 y 14, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme,
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice que ellos callaron. Los que estaban ahí callaron. En lugar de levantarse, De alzar la voz. en lugar de alzar la voz, dice que callaron. Pero viene Jacobo, dice la Escritura, y Jacobo sí no se quedó callado. Jacobo sí había derribado de él todo tipo de argumentos o de estructuras. Y dice Jacobo: varones, hermanos, oídme. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Cómo es posible, estaba diciendo él, que Simón ya nos contó cómo Dios no menospreció, no discriminó a los gentiles? ¿Por qué nosotros sí estamos menospreciando a los gentiles? ¿Por qué nosotros estamos imponiendo la circuncisión cuando el Señor ya nos enseña que ya no hay griego ni judío, ni esclavo, ni libre, ni circunciso, y eso, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo los demás continúan en ese problema. Pero esto quiero yo que veamos tan importante. Los fariseos ya habían creído, pero no habían derribado argumentos, pero no habían quitado estructuras. Y las estructuras eran lo que no les permitía el poder ir y predicar este evangelio del reino de Dios a toda criatura. Como Cristo lo había dicho. Lo que veo yo aquí es que no basta solo con que se me diga acerca de las estructuras que no están bien en nosotros. Amén. Sino que consiste en que cada uno derribemos nuestras propias estructuras, porque puede ser que usted tenga estructuras personales, yo, hermano Sergio, y cada uno debe de evaluarse, además de recibir la corrección, la directriz, porque en eso consiste la revelación de Dios, en revelarnos y darnos directriz. Amén. Veo yo a los discípulos que no solo bastó escuchar ni ver, sino que era necesario que ellos entendieran que las estructuras para Dios ya no, esas estructuras ya no valían. O sea, esa forma de predicar y de establecer el reino ya había terminado. Y era necesario que ellos se renovaran y obedecieran. Amén. Y ejecutaran como lo hizo en este caso este discípulo. Defendió el reino de Dios. Y a veces todos nos callamos. Amén. Y como decía, ha dicho el apóstol en muchas ocasiones, es necesario que un discípulo, si no se está haciendo que un discípulo, si no es el pastor, un discípulo, o sea, hable acerca de lo que Dios ya reveló y lo que Dios está hablando, que no se debe de practicar, ni se debe de hacer. Entonces, a lo que Dios nos está llevando es a derribar nuestras propias estructuras, porque dentro de la iglesia habemos muchos hermanos, pueden haber, decía el apóstol, médicos, ingenieros, peritos contadores, licenciados, pero tenemos estructuras, decía, ¿qué del médico en su trabajo? ¿Qué del perito contador? ¿Qué del agricultor? ¿Qué del carpintero con sus vecinos, con lo que hace? Esas son las estructuras que debemos derribar, porque la iglesia con sus estructuras lo que hace es separar su vida espiritual de lo laboral. Amén. Separa su vida espiritual de lo familiar. La iglesia vive haciendo separaciones. ¿Por qué en el templo me es tan sencillo mostrarme como espiritual, pero ya en lo familiar no? ¿O por qué en el templo soy tan espiritual, pero en los negocios ya no? Amén. O como nos decías tú, en las iglesias tenemos, por ejemplo, licenciados. Por ejemplo, tú estás estudiando aún, ya estás por finalizar. Muy bien, pero para poder tú expresar a Cristo, necesitas que las estructuras que han habido respecto a la licenciatura no gobiernen tu vida, sino que tú puedas desempeñar esta profesión, pero hacerlo dignamente, honradamente, porque hay un mal testimonio respecto a los licenciados. Hay un testimonio que mejor no lo digo porque todos lo sabemos, testimonios muy feos. Y la mayoría juzga a todos los licenciados de la misma manera. Pero el Señor lo que está haciendo es que a través de los verdaderos hijos de Dios se pueda mostrar que hay una gran diferencia entre el mundo y el reino de Dios. O me viene a la mente también, hermano Sergio, tiene un balneario.
entra todo tipo de personas, pero eso no significa que hermano Sergio ponga estructuras como diciendo, bueno, aquí entra todo tipo de personas y no puedo hacer nada para que ellos hagan lo que quieran allá. No, hermano Sergio, llegan a su balneario y la gente desde el principio conoce que son cristianos. ¿Por qué? Porque no se les permite, por ejemplo, el ingreso de bebidas alcohólicas o desórdenes dentro del balneario. Entonces todo el que llega se da cuenta que allí está establecido el reino de Dios. Entonces este tipo de estructuras son las que deben ser derribadas. No puedo yo separar mi vida espiritual de los negocios. Como es este ejemplo, voy a poner este ejemplo. Yo compré una camioneta, la anterior a la que tengo. Se la compré a un hermano, no de la Nueva Unión, pero sí de Misión Cristiana El Calvario. Pero cuando yo le compré esa camioneta, él por vendérmela no me dijo que quemaba aceite. Y le hice muchas preguntas, llevé a un hermano mecánico para que viera, pero él no nos dijo que quemaba aceite. Yo me di cuenta después que me había metido gol, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo vendí esa camioneta, yo fui muy claro con la persona que se interesó en la camioneta. Y le dije, hermana, yo estoy vendiendo esta camioneta, pero le voy a explicar de una vez en qué le va a invertir a ella. La camioneta quema un poco de aceite, la camioneta necesita que le pinte el capó. Le mencioné algunos pequeños detalles, por eso se la voy a dar a este precio tan bajo, porque sé que usted le tiene que invertir. Yo fui muy sincero, de manera que cuando se la entregué y le di las llaves, me sentí gozoso porque en ningún momento la engañé. Entonces ella vino y le hizo las inversiones necesarias. Luego me dice, pastor, estoy contentísima con mi camioneta. Me está funcionando excelente, le hice lo que usted me dijo que había que hacerle. Y qué bendición tan grande, pastor, estoy muy contenta. Pero ¿qué hice yo? No separé los negocios de la vida espiritual. Hay personas que hacen negociaciones y dicen, bueno, apartemos la vida espiritual, estos son negocios. Y empiezan a meter gol, empiezan a ocultar cosas con tal de hacer un negocio. Empiezan a mentir y a envolver con engaños a las personas. Y después el nombre del Señor es deshonrado. Amén. Después dicen, me metió gol y es cristiano. Me hizo esto o aquello, me engañó, pero dice que va a la iglesia. Hermanos, no podemos nosotros separar nuestra vida espiritual de los negocios. Amén. No podemos separar nuestra vida espiritual de la familia. No podemos separar nuestra vida espiritual de qué más, de lo académico, de los estudios o de los amigos. Todos deben saber que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, que somos seguidores de Él. ¿Cómo lo sabrán? Porque me ven hacer todas las cosas exactamente como el Señor Jesucristo las hizo. De buen nombre, de buen testimonio, justos, sabios, llenos de sabiduría, honestos, responsables, no engañadores, puntuales, diligentes. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Esa puede ser también la debilidad o estructura nuestra, que no seamos legales, cabales. Amén. Son estructuras, ya son muy personales como cristiano. Tengo que quitar esto. Amén. ¿Verdad? Todo esto hay que hacer desaparecer, como decía usted, con un arrepentimiento genuino. Y hasta aquí no más, yo ya no quiero más esto. ¿Verdad? Si he sido muy mentiroso, por ejemplo, dejar de mentir. También son estructuras que estorban el evangelismo. Amén. Llevar la palabra. ¿Cómo le voy a creer a ese mentiroso? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros nuestras propias estructuras. Sí. El no obedecer y hacer las cosas es una estructura. La Biblia lo califica como rebeldía. Entonces, si yo no hago las cosas como Él demanda conforme al diseño, amén, también me estoy saliendo del diseño y estoy haciendo las cosas con estructuras malévolas, vamos a decir, amén, que no garantizan el gozo del Señor. No coinciden con el diseño. Entonces, tenemos muchas cosas que son estructuras que yo invito a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia cristiana del Calvario, a que tratemos de ser leales, correctos, honestos, amén, bondadosos, que nuestra balanza sea perfecta, que nuestras palabras sean sinceras, honestas, con gracia también. Con gracia,
Entonces, pueden ser estructuras que a nosotros nos desvalidan nuestro mensaje o nuestra forma de predicar. He visto en el transcurso del tiempo quejas pues sobre mí antes en la iglesia del Calvario antes, muchos años. Te voy a hablar tal vez de unos 40 años atrás. No había nacido ninguno de ustedes. ¿Y qué sucedió? Habían estas estructuras. Éramos Amén. evangélicos, por supuesto, ¿verdad? Amén. No teníamos un discipulado, no teníamos una enseñanza continua. Lo que a mí me parecía, eso predicaba. Si era cierto, era mentira, sin bases bíblicas. Más contábamos aventuras, historias que verdades, pero no estaban relacionadas con la iglesia. Entonces vemos esto, que no conviene en un momento hacer invenciones, hacer historias, ¿verdad? Para hacer entender. La palabra tiene poder, penetra, dice, pero es la palabra del Señor. No es mis argumentos, mis ideas, mis formas de enseñar, no, es la palabra. Es la palabra del y Señor. ella penetra hasta los tuétanos, o sea que pasa hasta lo más profundo de nuestro ser, que es el hueso dentro del hueso. La palabra tiene poder, pero si hablamos la palabra, si decimos la palabra. Y veía otra estructura que tenemos nosotros que nos obstruye Amén. hacer la obra, y es la presencia del Espíritu. Dice la palabra de que el que no tiene el Espíritu no es de él. Por eso no puede. No puede. Entonces, si voy lleno del Espíritu a hacer la obra, yo tengo un respaldo. Él sabe qué voy a decir y Él me va a dictar. Él sabe qué necesidad tiene, escudriña. Si escudriña lo profundo de Dios, Amén. escudriña también las personas, lo profundo de su ser. Y llega el Espíritu, Él pone la palabra precisa Así para es. que eso entre y penetre y que la persona venga a los pies del Señor. Amén. O reconozca, o reconcilie, o se arrepienta. Así una es, amén. estructura que yo estaba viendo y escribía, hace un ratito lo estaba escribiendo yo, que es una estructura, una debilidad nuestra, porque el Señor nunca nos ha negado el Espíritu. Todo el que quisiera se le es dado, pero nuestra oración, Señor, mira mi situación, quejas, pero nunca buscar nunca el llenura reino. del Espíritu. Nunca la llenura, que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, que nos gocemos en la palabra. El Espíritu Amén. nos lleva a un gozo profundo de la relación con el Señor. Y esa es la relación de la iglesia. Si estamos conectados con el Señor, estamos conectados con el Espíritu, agradamos al Padre Amén. y somos más que vencedores. El Espíritu del Señor Amén. viene con un propósito y debemos Amén. permitir que el Espíritu del Señor cumpla su propósito en nosotros. El quitar de nosotros todo esto de lo que hemos venido hablando. Argumento. Sé que hay muchas cosas más. Hoy pudiéramos nosotros continuar hablando por horas Y se nos viene respecto un a montón de tantas ejemplos. estructuras, pero el Espíritu del Señor es el que nos guiará cuáles son las estructuras. Tal vez no las habíamos notado porque las hacíamos parte de nuestra vida o lo veíamos como normal en nuestra vida. Pero hoy el Señor nos está hablando, Amén. llevándonos al conocimiento no solo de la verdad, sino a identificar el error en nuestras vidas. A veces el legalismo es otra de las estructuras que no me permiten el poder establecer el reino de Dios, la religiosidad. Hace un momento estábamos leyendo lo que nos dice en el libro de los Hechos, pero vemos a una iglesia que todavía estaba manteniendo el sectarismo, aunque ya se habían convertido. Muchas personas nos hemos convertido, pero aún permanecemos en el sectarismo. Todavía permanecemos haciendo divisiones o no entendiendo que la palabra del Señor es para todos, no solo para un Amén. grupo de personas. Jesucristo lo dijo claro, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No habían entendido todavía los discípulos del Señor, así que solamente iban a los judíos. Cuando la palabra del Señor nos dice que esto no es solamente para los judíos, es para los griegos, es para los gentiles. Por ejemplo, Dios nuestro Padre evangelizó a Abraham, y Abraham era gentil, no era judío. Evangelizó a Isaac, Isaac era gentil, no judío. Pero los discípulos continuaban yendo solamente
a los Y judíos. eso era desde antes, ¿verdad? Y eso viene desde hace mucho antes de que tiempo. Jesucristo lo dijera. Y la iglesia sigue con sus estructuras. Hablemos, por ejemplo, de lo familiar. ¿Cuántas estructuras hay respecto a lo familiar que no permite que nosotros podamos presentarle al Señor una familia perfecta? Hablando de la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque decimos, de esta manera me educaron a mí, así que de esta manera educo yo. O decimos nosotros, este ha sido el método que he utilizado. Y vamos nosotros a la luz de la palabra, pero hermano, la Escritura dice esto y esto y esto. Entonces a veces hasta se enojan las personas cuando ven lo que dice la palabra del Señor, porque están tan apegados a su legalismo, están tan apegados a sus estructuras, que no los deja ver la verdad del Señor. Que en ese momento quisiéramos poner lo que yo pienso en la Biblia para yo quedarme con Quisiéramos eliminar esos con versículos. con mi caprichito, ¿verdad? Amén. Entonces, la religiosidad, la que también Dios quiere eliminar de la iglesia, y también el liberalismo. O sea, a veces nos vamos a los extremos. Hay gente muy religiosa y hay gente liberal. muy liberal. Amén. O sea, tampoco es eso, sino es basarnos al plan, al diseño, al propósito que Dios ha establecido, que es Amén. el perfecto. Así es. El propósito del Señor para todos nosotros es la expresión de Cristo, pero una expresión plena, no una expresión que se detiene o una expresión por partes, a veces sí, a veces no. Es la expresión completa del Señor Jesucristo a través de la iglesia. Quiero hoy ir concluyendo lo que hoy estamos nosotros aprendiendo, y es con esto. Algo que a nosotros nos puede estorbar para derribar todo tipo de estructuras es la negación. La negación. El negar que tengo estructuras cuando sé que sí las tengo. Eso no permite el proceso de transformación en mi vida. Como decía hace un momento, el poder llegar yo a la luz de la palabra y mostrarla, esto dice la Escritura, pero la negación no permite que yo pueda ver el plan perfecto de Dios. Negar. El negar, por ejemplo, el negar que estoy mal cuando sé que debo corregirme, cuando sé que debo arrepentirme, pero me niego por orgullo, me niego por mis prejuicios o por mis ideas. O por ejemplo, ¿verdad? La negación en cuanto a qué otra cosa puedo decir, se me fue ahorita esta palabra, pero la negación en muchas áreas de nuestra vida que no nos permite escalar, que no nos permite avanzar. A veces lo que sucede es que preferimos guardar las apariencias antes que la verdad sea revelada. Sé que con esto voy a tocar algo bien delicado, pero por ejemplo, la Iglesia Católica prefiere encubrir antes que revelar la verdad del pecado que se ha cometido durante muchos años. Pero dice, lo hacemos en nombre de la Santa Iglesia. Pero no, lo que están haciendo es tapando un montón. Están utilizando la negación. A veces la Iglesia del Señor Jesucristo, sin darse cuenta, se encuentra en la misma situación, en la negación. Para no dañar supuestamente, para no herir, para no, Amén. como decimos, para no echarle más leña al fuego. A veces preferimos quedarnos y mejor no digas nada o no digamos nada. Pero la iglesia, estamos dañando a la iglesia. Amén. Amén. Perdón, pastor. Hay una gran responsabilidad de parte de nosotros como expositores, como expresadores de la vida del Señor, ¿verdad? Nosotros somos, como decimos, representantes del Señor en la tierra. Amén. En cuanto a, como iglesia, lo somos, ¿verdad? Porque somos su cuerpo, dice la palabra. Entonces, tenemos que empezar por la casa. El evangelismo tiene que empezar por la casa, ¿verdad? Y en primer lugar, por mi persona. Amén. Si yo soy el papá y yo soy la cabeza, esa cabeza debe estar bien nítida, bien centrada, bien sujeta, ¿verdad? Con sus principios, con sus bases, para que aún en la casa no se le revele la misma familia, la misma esposa o los mismos ¿Por qué tú hijos. nos dices y tú no? Entonces ellos conocen más de cerca nuestra vida. Entonces el evangelismo tiene que ser ahí, ¿verdad? Y hay un pueblo que son mis hijos, mi esposa, y yo tengo que ganarme a ellos primero. Amén. Para ir a predicar a otros, al vecino.
Y si mantenemos una concordancia ahí en la casa, una unidad, el vecino va a aprender de nosotros. Estamos predicando sin palabras, con hechos. Qué bonita la vida de estas personas. Amén. Qué hermoso ser vecinos de ellos, ¿verdad? Así, entonces, si no estamos haciendo esto, empezando por nosotros mismos, después predicándoles a ellos lo que el Señor tiene como plan para nosotros, Amén. su propósito, entonces no podemos ir más allá. Trascender. Tenemos Porque- que pensar. porque Otra hay de las estructuras cosas, allí. otra de las cosas, como decía usted, el reconocer nuestra falta, Amén. el reconcilio. Yo siempre digo a mi familia, es que papi, usted es muy enojado. No, yo ya determiné que se va a hacerle y yo estoy esperando que el Señor cambie lo que ya dijo, tampoco no le, porque entonces sería infiel. Pero debe hacerse lo que el Señor ya dijo. Dice al Señor esto y yo estoy pendiente. Entonces yo doy razones a ustedes conforme lo que Él dice, que no debemos de hacer esto y esto. Entonces yo lo confirmo y lo espero de ustedes. Amén. Ahora, si ustedes no los hacen, yo me molesto. El Señor Claro. se molestaba cuando no cumplíamos. Aún dice que la rebeldía es como pecado Es de rebelión. hechicería. Dice. Entonces, ¿a dónde voy yo ya hechicero? La rebelión me hace así, esa abominación a Dios. Amén. Entonces, tenemos que conocer pues cómo nos mira Dios a nosotros. Y Él nos está viendo, de qué manera estamos actuando, cómo es nuestra familia. Si nosotros no podemos gobernar nuestra familia, ¿cómo vamos a gobernar la Grey o una iglesia o un mundo de gente? Para las No demás podemos. Y tal vez a veces, en cuanto a lo que nos está diciendo ahorita, ¿verdad? Tal vez a veces lo que sucede es que sabemos que no hay un buen gobierno en la casa, que no estamos gobernando como Dios nos ha mandado. ¿Sí? Entonces nuestro instrumento es la negación, para que a través de la negación encubrir nuestra mala administración, para que a través de la negación podamos tapar todo aquello que todos saben que está mal, que está deficiente, pero que yo no quiero aceptar. El arrepentimiento es ¿cómo podemos decir? Es la base, La clave. es la clave para una vida de transformación, para un crecimiento y para un desarrollo. La aceptación y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, el que yo pueda aceptar, sí, estas áreas de mi vida no están bien. En mi familia, esto no están bien. En mis negocios, estas cosas no deben estar allí. En mi relación con mis amigos, tengo que ubicar buenas relaciones. No puedo seguir, como decimos nosotros, haciéndome de la vista gorda o de la, o ¿cómo más decimos nosotros? Apariencia. De apariencias o queriendo tapar el sol con un dedo cuando sabemos que hay cosas deficientes. El Señor hoy a través de este servicio nos está llamando a quitar estructuras, a quitar argumentos, a quitar pretextos y a hacer exactamente como el Señor lo ha dicho. Y no hacer como los discípulos de Jesús que dijeron, sí, estamos yendo y predicando el Evangelio, pero no lo estaban haciendo a toda criatura, solo hacían en parte. No podemos nosotros continuar haciendo las cosas en parte. Necesitamos hacerlas exactamente como el Señor las ha mandado. Si no las hago completas, es rebelión. El hacer solo en parte es rebelión. Yo creo que lo estoy haciendo bien, pero el que no sea como el Señor lo dijo, es rebelión. Y como nos decía nuestro hermano Sergio, y si hablamos de rebelión, estamos hablando de hechicería. Me estoy convirtiendo en un brujo, de repente en el brujo mayor, por no aceptar que necesito arrepentirme, derribar todo argumento, religiosidad, costumbres, tradiciones que mis padres me enseñaron y empezar a vivir la verdadera vida en Cristo Jesús, Amén. sin obstáculos, sino expresarme tal y como Él es. Libremente. Hermanos, quiero agradecerles por estar hoy con nosotros. Creo que ustedes quieren decir brevemente algunas palabras a los hermanos que nos escuchan, así que el tiempo es para ustedes. Amén. Lo que el Señor utiliza para ese crecimiento de la iglesia y mostrarnos la verdad es la exposición. Sinceramente, el exponernos, Dios nos está exponiendo. A los discípulos en el pasado los expuso y ahí se evidenció la estructura que cada discípulo tenía. Hoy nosotros también no somos la excepción. Sé que hay estructuras que es necesario corregir. Si nosotros al exponernos nos damos cuenta
que influenciamos de una manera negativa. Es necesario que venga el arrepentimiento. Dios nos está hablando hoy a todos. ¿Por qué? Porque dañamos a la iglesia y también nos convertimos en, podríamos decir, en el obstáculo para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo necesita verdaderamente de una iglesia que exprese a Cristo. ¿Qué necesita el mundo? A Cristo. Verlo en nosotros, en la iglesia, para que haya un crecimiento y mucha gente pueda conocer a Cristo y a través de ello puedan ser salvos y ser parte del propósito del Señor. Ha sido una bendición el poder haber estado hoy acá en este lugar. Me siento gozoso y realmente a través de ello yo soy edificado, somos edificados. Amén. Y sé que aún al ir hablando y a la revelación nos damos cuenta de las estructuras que aún tenemos y que es necesario que también las quitemos. Y muchas gracias. Brindamos delante del Señor. Amén. Amén. Hermanos, gracias. Yo creo que en algo que el Señor me ha dicho en el transcurso de este rato, me ha puesto una cosa. Dice, recordando las palabras de Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Entonces, si vamos a expresar al Señor, estamos ya dando fruto. Amén. A veces nosotros decimos gloria al Señor, glorificado sea su nombre, pero solo estamos hablando. Pero Él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en que yo haga algo, pues. Frutos dignos, ¿verdad? De discípulos, de siervos, de la promesa, de obediencia, de arrepentimiento. Todo eso son frutos. Porque cuando nos arrepentimos y le decimos, Señor, he pecado, como dijo el pródigo, he pecado contra ti y contra el cielo. Hubo abrazos, hubo fiesta en el cielo. Vestido nuevo, traje nuevo, cordero. Hay fiesta cuando nosotros reconocemos y matamos para siempre esas estructuras que nos dañan. Él quiere que llevemos frutos y en eso glorificamos al Padre. No por decir glorificado sea, sino que Él vea en mí frutos dignos de arrepentimiento, frutos de alabanza, frutos de autoridad, de vara, de gobierno en mi casa para que gobernar bien la casa. Y esa es la esperanza, pues, que debemos de tener, de alcanzar esto a través de esta enseñanza, de esta meditación, de este hermoso servicio, que gracias Pastor y César de haberme tomado en cuenta en esto, porque me siento feliz, porque digo yo, pues, ¿cuánto tiempo me va a dar el Señor? Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, y doy gracias a Dios por eso, Pastor. No solo por la vida, por los años, sino por esta oportunidad que tengo de participar. Amén, Pastor. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Urge una transformación integral en nuestra vida. Urge esa transformación integral. El mundo necesita ver al Señor Jesucristo a través de nosotros, la iglesia. El mundo necesita comprobar que verdaderamente somos la expresión del Señor Jesucristo. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad el hacerlo y hacerlo ya. El accionar, el ya no estar pensando que otros lo van a hacer por mí. Es mi acción, es mi responsabilidad. Recuerda, cada uno de nosotros daremos cuentas delante del Señor. El pastor no podrá dar cuentas por mí. Aunque yo quisiera que él lo hiciera, no lo va a hacer. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Así que hoy vayamos y derribemos todo argumento, toda estructura, toda religiosidad, todo aquello que no ha impedido que el Señor Jesucristo se exprese en nuestras vidas en toda su plenitud. Gracias, hermanos, una vez más por haber estado hoy con nosotros. El Señor se ha glorificado a través de ustedes y nuestros hermanos que nos están viendo han sido edificados como yo lo he sido también. Así que les enviamos un fuerte abrazo y un saludo también. Que el Señor los bendiga.